Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de historias apasionantes y dramas intensos, porque hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta, las series turcas cortas. Sí, esas joyas que te enganchan desde el primer episodio y te dejan con ganas de más, pero que a la vez son perfectas para ver en esos ratitos libres que tenemos. Hoy les traigo una selección de 30 series turcas cortas que, en mi opinión, son absolutamente adictivas y que si aún no las han visto, se están perdiendo de algo realmente bueno. Estas series son perfectas para maratonear, para ver un par de episodios antes de dormir, o incluso para disfrutar en un fin de semana. Hay para todos los gustos, dramas románticos que te harán suspirar, thrillers llenos de tensión que te mantendrán al borde del asiento, comedias ligeras para reír a carcajadas, e incluso historias con toques fantásticos que te transportan a otros mundos. Antes de empezar, les quiero pedir un favorcito. Si les gusta el contenido que hago y quieren seguir descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón y me motivarían a seguir creando contenido que les guste. Además, los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto novedades, avances y detrás de cámaras de mis próximos vídeos. Encontrarás los links en la descripción. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este universo de series turcas. Prepárense un cafecito o un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido. Les aseguro que al final del vídeo van a tener una lista enorme de series que querrán empezar a ver de inmediato. Y no se preocupen, les dejaré todos los títulos y algunas sinopsis detalladas en la cajita de descripción para que puedan acceder fácilmente. Empezamos con una joyita que se llama Ethos. Esta serie de Netflix es un drama social que explora las diferencias culturales y religiosas en Estambul. A través de la historia de un grupo de personas de diferentes orígenes y creencias que se cruzan, la serie nos invita a reflexionar sobre la identidad, la tolerancia y la búsqueda de sentido en la vida moderna. Es una serie muy inteligente y provocadora que te dejará pensando mucho después de verla. Ethos destaca por su guión meticuloso que aborda temas complejos con sensibilidad y profundidad. La serie presenta personajes complejos y multidimensionales, que luchan con sus propias contradicciones y prejuicios. La dirección es impecable con una fotografía que captura la belleza y la crudeza de Estambul. Además, cuenta con un elenco talentoso que ofrece interpretaciones convincentes y emotivas. Luego tenemos Immortals, otra producción turca de Netflix que mezcla fantasía y drama de una manera muy original. La serie sigue a Mia, una joven que busca vengarse de un vampiro que la convirtió en inmortal siglos atrás. La trama está llena de acción, romance y giros inesperados, y los efectos especiales son bastante buenos para ser una serie turca. Si te gustan las historias de vampiros con un toque diferente, esta es para ti. Immortals ofrece una visión fresca y moderna del mito del vampiro combinando elementos de acción, romance y drama. La serie se desarrolla en la vibrante ciudad de Estambul, que sirve como telón de fondo para la lucha entre vampiros y humanos. Los efectos especiales son sorprendentemente buenos para una producción turca, lo que contribuye a crear una atmósfera creíble y emocionante. La serie cuenta con un elenco joven y talentoso, que aporta energía y carisma a sus personajes. Ahora, si lo que buscan es una comedia romántica ligera y divertida, les recomiendo Early Bird. Esta serie sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de su jefe, Khan. La serie es llena de situaciones cómicas, personajes entrañables y una química increíble entre los protagonistas. Es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Early Bird es una comedia romántica encantadora que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La serie destaca por su humor fresco y original, así como por la química innegable entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La trama es sencilla pero efectiva, llena de situaciones divertidas y momentos románticos. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios entrañables, que aportan humor y calidez a la historia. Si buscas una comedia romántica para desconectar y pasar un buen rato, Early Bird es una excelente opción. Cambiando un poco de género, les presento The Protector, una serie de acción y fantasía también disponible en Netflix. La serie sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene un destino especial, proteger Estambul de una amenaza sobrenatural. La serie tiene mucha acción, efectos especiales decentes y una trama interesante que te mantendrá enganchado.
The Protector es una serie de acción y fantasía que te sumerge en un mundo lleno de misterio y peligro. La serie se desarrolla en la antigua ciudad de Estambul, que sirve como telón de fondo para la lucha entre el bien y el mal. Los efectos especiales son decentes para una producción turca, y la trama es lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado. La serie cuenta con un elenco talentoso encabezado por Atay Ulusoy, que interpreta a Hakan, el joven protector de Estambul. Si te gustan las series de acción y fantasía con un toque turco de protector, es una buena opción. Si les gusta el drama familiar con toques de misterio, les recomiendo Intersection. Esta serie sigue la vida de tres personas cuyas vidas se entrelazan de manera inesperada: un hombre de negocios obsesionado con los autos, una pediatra idealista y una joven artista con un pasado turbulento. La serie explora temas como el amor, la traición, la ambición y las segundas oportunidades. Intersection es un drama familiar con toques de misterio que te mantendrá al borde del asiento. La serie destaca por su trama intrigante, que explora las complejas relaciones entre sus personajes. Los actores ofrecen interpretaciones convincentes y emotivas, que te harán conectar con sus personajes. La serie también aborda temas relevantes como el amor, la traición, la ambición y las segundas oportunidades. Si buscas un drama familiar con un toque de misterio, Intersection es una buena opción. Para los amantes de los thrillers psicológicos, no se pueden perder Persona. Esta miniserie sigue a un detective que investiga una serie de asesinatos que parecen estar inspirados en la literatura. La serie es oscura e inquietante y te mantendrá adivinando hasta el final. Persona es un thriller psicológico brillante que te dejará sin aliento. La serie destaca por su guión inteligente y complejo, que te mantendrá adivinando hasta el final. La dirección es impecable con una atmósfera oscura y opresiva que te sumerge en la mente del protagonista. Alok Bilginer ofrece una interpretación magistral como Aga Yolu, el detective con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar, Persona es una serie que no te puedes perder. Otra serie que me gustó mucho es Aleph. Esta serie policíaca sigue a dos detectives que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. La serie es visualmente impresionante con una atmósfera oscura y misteriosa que te atrapa desde el principio. Aleph es una serie policíaca que te sumerge en el mundo del misticismo islámico. La serie destaca por su cinematografía impresionante, que captura la belleza y el misterio de Estambul. La trama es intrigante y te mantendrá enganchado hasta el final. Los actores ofrecen interpretaciones sólidas, que te harán conectar con sus personajes. Si te gustan las series policíacas con un toque de misterio y misticismo, Aleph es una excelente opción. Si prefieren algo un poco más histórico, les recomiendo Rise of Empires, Atemen. Esta docuserie de Netflix narra la historia del sultán Mehmed II y su conquista de Constantinopla. La serie combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos, ofreciendo una visión fascinante de este evento histórico clave. Rise of Empires, Atemen, es una docuserie fascinante que te transporta al siglo XV para presenciar la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed II. La serie combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos, ofreciendo una visión completa y atractiva de este evento histórico clave. La producción es de alta calidad, con vestuario y escenarios auténticos. Si te interesa la historia otomana, Rise of Empires, Atemen, es una serie que no te puedes perder. Para los que buscan una historia de amor intensa y apasionada, les recomiendo Fi. Esta serie sigue la relación entre un famoso psiquiatra y una joven bailarina. La serie es llena de pasión, intriga y drama, y las actuaciones son excelentes. Fi es una serie dramática y apasionante que te sumerge en el mundo de la danza y la psicología. La serie destaca por su trama intrigante, que explora las complejas relaciones entre sus personajes. Los actores ofrecen interpretaciones excelentes, especialmente Serine Isarkaya como Duru, la joven bailarina que se enamora de su psiquiatra. La serie también aborda temas relevantes como el amor, la obsesión y el poder. Si buscas una serie dramática y apasionante, Fi es una buena opción. Continuando con las recomendaciones, tenemos Sassillet. Esta serie es un thriller psicológico que sigue a un hombre diagnosticado con Alzheimer que decide utilizar su enfermedad como una excusa para cometer crímenes y hacer justicia por mano propia. Es una serie muy original y provocadora que te hará reflexionar sobre la moralidad y la justicia. Luego tenemos Deep.
Esta serie de acción sigue a un terapeuta que trabaja para evitar que las personas se suiciden. Un día, conoce a una mujer que lo involucra en una conspiración peligrosa. La serie es llena de tensión, acción y giros inesperados. Si les gusta la ciencia ficción, les recomiendo Yakamoto S-245. Esta serie de Netflix sigue a un grupo de científicos que se encuentran atrapados en un submarino después de que una catástrofe azota la Tierra. La serie es claustrofóbica, tensa y te mantendrá al borde del asiento. Para los amantes de las historias de venganza, no se pueden perder Intikam. Esta serie sigue a una mujer que regresa a Estambul para vengar la muerte de su padre, que fue injustamente encarcelado. La serie es llena de intriga, drama y acción. Ahora, si buscan algo un poco más ligero y divertido, les recomiendo Menagerie Miara. Esta serie sigue la vida de un grupo de agentes de talentos que trabajan en una agencia de representación de actores. La serie es llena de humor, situaciones cómicas y cameos de famosos actores turcos. Continuando con las comedias románticas, les presento Senkalkam. Esta serie sigue la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso hombre de negocios que le ofrece una beca a cambio de que finja ser su prometida. La serie es llena de romance, humor y situaciones divertidas. Otra serie que me gustó mucho es Muzice Doctor. Esta serie sigue la vida de Ali Befa, un joven con autismo que se convierte en cirujano. La serie es conmovedora, inspiradora y te hará reflexionar sobre la inclusión y la diversidad. Si les gustan las historias de amor prohibido, les recomiendo Aşk Memnu. Esta serie sigue la historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mucho mayor que ella y se enamora de su sobrino. La serie es llena de pasión, drama y traición. Para los que buscan un thriller psicológico con toques de terror, les recomiendo Vodka. Esta serie sigue a un detective que investiga una serie de asesinatos en una pequeña ciudad en la estepa turca. La serie es oscura e inquietante y te mantendrá adivinando hasta el final. Continuando con las recomendaciones, tenemos Kuzgun. Esta serie sigue la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul para vengar la muerte de su padre, que fue traicionado por sus socios. La serie es llena de acción, drama y romance. Otra serie que me gustó mucho es Sefirin Kazeta. Esta serie sigue la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente pero que se ven obligados a separarse debido a las circunstancias. La serie es llena de pasión, drama y giros inesperados. Si les gustan las historias de detectives con toques de humor, les recomiendo Behzat Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi. Esta serie sigue la vida de Behzat Concedilla. Un detective de Ankara que es conocido por sus métodos poco ortodoxos y su sentido del humor negro. Para los que buscan una historia de amor y superación, les recomiendo Bir Ailey Kayesi. Esta serie sigue la vida de 4 hermanos que se enfrentan a diferentes desafíos y dificultades, pero que siempre se apoyan mutuamente. Continuando con las recomendaciones, tenemos Kukur. Esta serie sigue la vida de Koval, una familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, conocido como Kukur. La serie es llena de acción, drama y violencia. Otra serie que me gustó mucho es Ezel. Esta serie sigue la historia de Omer, un hombre que es traicionado por sus amigos y encarcelado injustamente. Después de escapar de prisión, Omer regresa a Estambul bajo una nueva identidad, Ezel, para vengarse de quienes lo traicionaron. Si les gustan las historias de amor en tiempos de guerra, les recomiendo Batam Sensin. Esta serie sigue la historia de Azize y Cevdet, dos amantes que se ven separados por la guerra de independencia de Turquía. Para los que buscan una historia de amor y misterio, les recomiendo Medcezir. Esta serie sigue la historia de Yaman, un joven que creció en un barrio pobre y que es adoptado por una familia adinerada. En su nuevo hogar, Yaman conoce a Mira, una joven que lo cambiará para siempre. Continuando con las recomendaciones, tenemos Yerde. Esta serie sigue la historia de Sarp y Umut, dos hermanos que son separados al nacer y que terminan trabajando como policías infiltrados en la mafia. La serie es llena de acción, drama y suspense. Otra serie que me gustó mucho es Soz. Esta serie sigue la vida de un grupo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en el sureste de Turquía. La serie es llena de acción, patriotismo y camaradería. Si les gustan las historias de amor y drama familiar, les recomiendo Kiral Kask. Esta serie sigue la historia de Defne,
una joven que acepta un trabajo para enamorar a Ömer, un exitoso hombre de negocios, a cambio de dinero. Y por último, pero no menos importante, tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie es llena de acción, aventura y drama. Esta serie, debido a su gran éxito, incluso tuvo una secuela llamada Kurulus, Osman, que continúa la historia del linaje otomano. Bueno, llegamos al final de este recorrido por 30 series turcas cortas que espero les hayan parecido interesantes y adictivas. Como pudieron ver, hay para todos los gustos y estoy seguro de que encontraron alguna que les llamó la atención y que querrán empezar a ver pronto. Además, quise darles un espectro amplio de géneros, desde el drama histórico hasta la comedia romántica, pasando por el thriller psicológico y la ciencia ficción, para que tengan opciones para todos los estados de ánimo. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de series turcas de calidad que existen. Los invito a explorar más a fondo este género y a descubrir sus propias joyas ocultas. No se limiten a estas recomendaciones, hay un mundo de historias esperando a ser descubiertas. Y si encuentran alguna que les guste mucho, no duden en compartirla en los comentarios, así todos podemos ampliar nuestra lista de series para ver. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y espero que este vídeo les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Tienen alguna recomendación para compartir conmigo y con los demás suscriptores? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean de su agrado. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y a crear contenido que les guste. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a disfrutar de las series turcas.